Animit palel. Abacados, háblanos por medio bendito Rahakodis. No queremos oír palabra de hombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Siéntense por favor, amados Ajín, Ajayot, hermanos, hermanas, su servidor Dr. Javier Palacios Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes. Todo el material es gratuito. Disponga de él, puede bajar, copiar y regalar. Vamos a ver el día de hoy un comentario de la Parashá Naso y después pasaré a darles un tema que nos va a hacer de mucha bendición a todos porque es un tema de consolación. Bendito es el nombre de Yahweh. Es un tema muy hermoso, entonces pongan atención todos. Recuerden que solamente es el comentario, no es la parashá completa. La parashá completa de Naso está en el canal de YouTube, Shalom 132. Esta parashá empieza en Números, en el libro de Números, en el capítulo 4 y en el verso 21. Voy a hacer el resumen. Habla sobre el servicio de los gersonitas. Los gersonitas o gersonitas eran los encargados de llevar las cortinas y las cuerdas del Mishkan, etcétera, etcétera. Todo lo que era el ropaje, digamos. Esos eran los gersonitas. Los meraritas transportaban elementos de madera solamente, elementos de madera. Todo lo que era de madera del Mishkan. Los geatitas, ellos transportaban lo más sagrado. El arca sagrada, el arca del pacto, la menorá, los dos altares, el parojet, la mesa de los panes de la proposición. Entonces, gersonitas, cortinas, cuerdas, meraritas, transportaban todo lo que era madera, y los keatitas, ellos transportaban lo más sagrado, el arca de la alianza, la menorá, los dos altares, el parojet, que dividía el lugar Kadosh Kadoshim, y la mesa. En el capítulo 5 de Números se habla de la purificación del campamento. También, aparte de hablar de la purificación del campamento, se habla de las ofrendas. Y en este capítulo 5 de Números se habla sobre la mujer que es sospechada de adulterio. Este capítulo es muy importante y les pido que vean la parashá completa, Naso, porque tiene mucho que ver con Israel, lógico, como veíamos ayer, de que Israel fornicó, adulteró, y también la casa de Judá fornicó y adulteró, pero a Israel solamente se le dio carta de divorcio. En este capítulo 5, y es aquí donde quiero llegar, habla sobre el robo. El robo es un pecado muy grave, porque se cometan dos faltas en un solo pecado. 1, contra Yahweh, y 2, contra el prójimo. Es decir, hay pecados que directamente digamos, insultan, es una ofensa a Yahweh, como es la idolatría. Y es un pecado también grave, porque en Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no entrarán al Malhut, no entrarán al reino de los cielos. Pero en el caso del robo, hay falta contra Yahweh y falta contra el prójimo. Entonces se agrava. No es que haya pecados mayores ni menores, pero ciertamente aquí el robo es algo más. Ahora, si la persona roba algo, es decir, si toma algo, aunque sea un clip que no le corresponda, algo pequeño, está ofendiendo al Todopoderoso y está ofendiendo al prójimo, porque le está haciendo daño al prójimo. Y el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es algo muy grave. Ahora, la verdadera riqueza es lo que haya uno invertido en el conocimiento de la Torah. Por ejemplo, si fuera de Shabbat, tú consigues una buena Biblia para que se entienda, que traiga, lógico, la Torah, los 5 libros de Moshe, con los nombres restaurados y demás, entonces esa es una verdadera riqueza. Es lo que haya uno invertido en el conocimiento de la Torah. Y esa riqueza, según Yahshua HaMashiach, quien es el Mashiach y Elohim mismo, está segura. Es decir, nada ni nadie te puede robar esa riqueza.
porque esa riqueza es espiritual, no es física. Ahora, escuchen muy bien. Cualquier falta que se comete tiene el matiz, o sea, la característica de robo. Voy a volver a repetir esto y por eso voy entrelazando lo que es el robo como dos faltas, una a Elohim y otra al prójimo, y explicar que la verdadera riqueza es invertir en el reino de los cielos, donde no pueden entrar ladrones y hurtar, dice Yahshua, ni el orín corrompe. Y si quieren saber qué quiere decir orín, no se está refiriendo a micción. Vean lo que se refiere buscando en el Evangelio, para que ustedes le entiendan así los nuevecitos, en el Brit Hadashah, en hebreo, y busquen los audios y van a ver qué significa. Entonces, a ver, cualquier falta que se comete, cualquier pecado tiene el matiz, o sea, la característica de robo. ¿Por qué? Porque desvía a la persona del objetivo original por el cual el Eterno creó esa alma. Desvía a la persona del verdadero potencial con que Yahweh lo dotó. Y entonces eso es robo. Pongo un ejemplo. Un papá que en lugar de enseñarle Torah, le enseña pornografía a su hijo o a ser un ladrón, un mentiroso, un tracalero, está ofendiendo al Eterno en primer lugar, está faltando a su prójimo, en este caso su propio hijo, y tiene el matiz de robo, aunque no parezca, pero le está robando el potencial que pudo haber logrado ese niño, siendo un kadosh y no siendo un malvado. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos canalizar el potencial, ayudar. En primer lugar, nosotros tenemos que lograr eso. Y en segundo lugar, con la ayuda del Todopoderoso, canalizar el potencial con que Yahweh ha dotado a las personas para llevarlos al camino correcto. Es decir, unidos en el rebaño, unidos. No como arrieros, sino como pastores. Entonces, de canalizar el potencial de nosotros mismos con que Yahweh nos dotó, porque cada uno de nosotros tiene un potencial, son regalos del Eterno, y canalizar el potencial de las otras personas en una dirección correcta, y la única dirección correcta es el camino, quien es Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que se crezca espiritualmente, porque si la persona desvía a otro del original potencial con que el Eterno lo creó, eso es robo. Y la persona algún día dará cuentas ante el Todopoderoso, ante el trono blanco, porque eso va a ser el juicio, y eso va a ser algo terrible para los pecadores. Sobre el adulterio, ustedes pueden ver la parashá completa en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, a ver, quiero nada más finalizar esta parte. Todavía no termino el comentario, pero esta parte del comentario de la parashá Naso, diciendo que si alguien desvía a otro, por ejemplo, lo desvía nada más en la atención, en lugar de leer salmos y estar estudiando Torah, lo desvía llegando con un chisme, etcétera, perdiendo el tiempo, está robando, y algún día dará cuentas ante el Eterno por ello. Y quiero repetir esto: cada uno de nosotros tiene un potencial, tenemos dones y talentos diferentes, y si alguien evita que ese potencial de esa persona sea dado, es decir, no dado porque fue dado por el Eterno, sino que sea trabajado, usado más bien, eso es robo. Ahora, en Números capítulo 6 está el voto nazareo. Pero una pregunta: ¿por qué aparece este voto después de la mujer sospechada de adulterio? O sea, si tú ves en el capítulo 5 es la mujer sospechosa de adulterio, está siendo sospechada de adulterio. En el capítulo 6 aparece el voto nazareo, pero la pregunta es: ¿por qué aparece después este voto de la mujer sospechada de cometer adulterio? Porque el voto nazareo implica no tomar vino, y entonces abstenerse del vino. La persona que toma mucho alcohol cae en lujuria, cae en lascivia, quiera o no. Eso lo dice el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh. Y él sabía lo que decía. Pero él se arrepintió, hizo teshuvá, y por eso se salvó. Gracias a Yahshua. Ahora, y digo gracias a Yahshua porque el sacrificio de Yahshua
fue para los de antes que viniera Yahshua y para los que venimos después de Yahshua y los que vendrán después de Yahshua. Por eso el sacrificio de Yahshua es eterno, alcanza a todos y a aquellos que quieran tomar el sacrificio. Entonces por eso aparece el voto nazareo después de la mujer sospechada de adulterio. Está bien tomarse una copa de vino con la comida, o a nosotros al decirle Hayem por las fiestas y por el todo, agradecer al Todopoderoso por tanta bendición, pero no emborracharse. Ahora, el hecho de prohibir cortarse el cabello tiene un significado. Es que el que está haciendo el voto nazareo no se preocupe por su imagen, no se preocupe por su imagen física como tal, sino que se ocupe solamente en las cosas del Todopoderoso. Eso significa el voto nazareo. Ahora, actualmente, en esta época nadie puede hacer voto nazareo porque no hay Bet Hamikdash, no hay templo. Y después del voto nazareo se tiene que hacer un sacrificio. Ahora, ¿eso se va a seguir haciendo en la época de Yahshua, cuando esté Yahshua reinando el milenio? Sí. Ese tipo de sacrificios sí se van a seguir haciendo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, la ofrenda, cualquier ofrenda es para simbolizar que la santidad se alcanza no por la exclusión de la materia. Ahorita voy a explicar esto porque parece un poquito complicado, pero a ver, la ofrenda es para simbolizar que la santidad se alcanza no por la exclusión de la materia, porque eso es hedonismo, ya lo expliqué en el libro de los Hechos, sino que la materia es utilizada como punto de partida para adoración. Explico más de una manera sencilla. Está puesta la ofrenda, ahorita de flores, ya se quitó la ofrenda de Shavuot, donde estaban los 2 panes con levadura. O voy a poner el ejemplo del incienso. El incienso no es, digamos, el fin, sino la finalidad de mostrar adoración al Todopoderoso. Entonces, es utilizar la materia como punto de partida para adoración. De hecho, nosotros estamos en un cuerpo, aunque adora nuestro espíritu, pero levantamos nuestras manos y esto es materia. Entonces la materia se usa pues como punto de partida para adoración, si no ni siquiera levantaríamos las manos. No sé si me di a entender. Entonces, no es que tengamos puestos los ojos en el incienso, no es que tengamos puestos los ojos en las flores, no, nuestros ojos están puestos en Yahweh y la materia, lo que Él creó, es para que le adoremos, incluyendo nuestras manos. Por eso cuando uno adora de veras al Eterno con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente y su ser, levantamos nuestras manos y eso tiene un significado, sobre todo para los que bendecimos al pueblo. Ahora, la santidad forzada no cabe, porque no puede haber santidad forzada. Es como decir, explico, me abstengo de todo y entonces se cae en una religiosidad. Por eso he dicho en estos últimos temas que sí hay que ayunar, pero no de ese tipo de ayunos como los que aprendiste de donde venías, que te decían, tienes que ayunar de 6 a 6, o un día completo cada tercer día, etcétera, y así logras más santidad. No es así. Recuerden que en la Biblia hay malas traducciones, y ya veíamos, por ejemplo, en la besora de Marcos, en el Evangelio de Marcos, para que se entienda, cuando dice, Yahshua, estos demonios no se van sino con ayuno y oración. Eso es errado en cuanto a la traducción, no en cuanto a las palabras de Yahshua. Porque los demonios solamente se van con oración, o sea, con la oración en su nombre, en el nombre de Yahshua. Porque si no, entonces confiaríamos en nuestras fuerzas. Yo lo explicaba y decía yo, bueno, entonces guardo un ayuno y mientras más me duela el estómago porque estoy en ayuno, más demonios se van. No, porque es confiar en las fuerzas de uno y no no darle lugar al Todopoderoso. Además, nadie le puede robar el lugar al Todopoderoso. Entonces, la idea aquí es no ser religiosos, porque eso lleva siempre a la hipocresía, que es la levadura, y eso es orgullo. O sea, todas las personas que dicen ayuno tantas veces a la semana y tantas veces, y me repiten 10,000 veces que ayunan tanto, no demuestra más que orgullo. Porque no hay otra forma de traducirlo, hermanos. Entonces tengamos cuidado con las palabras que pronunciamos. Ahora, en el capítulo 6 de Números también está la bendición Berajá, que llamamos Kohanim, la bendición que se da
mal traducido como los sacerdotes, porque ya dije que sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes, no, sino Coanim, los que somos servidores de Yahweh. Entonces se hace con las manos extendidas. ¿Por qué se hace con las manos extendidas hacia el pueblo? La idea es, si yo extiendo mi mano, quiere decir que estoy dispuesto a ayudar a los demás. Y cuanto más alguien que es un Cohen, un levita, un roe, un shaleach, un naví, un profeta, alguien que evangeliza, para que se entienda, un maestro, etc. Entonces, el hecho de que el Eterno nos mande levantar las manos y bendecir al pueblo, es porque estamos dispuestos nada más a decir, yo te bendigo y vete, como dice Rav Shaul, vete Santiago, y Jacob, y estás bien. No, sino ayudarle con una despensa, con un alimento, si es que está necesitado. Entonces esa es la imagen, esa es la representación de extender las manos, no nada más de extenderlas por extenderlas, sino de extender las manos para ayudar. En el capítulo 7 de número 6, en esta misma parashá Naso, se habla sobre las ofrendas de los jefes de las tribus. Entonces, el Eterno siempre ha hecho, siempre ha dado rangos. Pongo un ejemplo, el sumo Cohen, los Kohanim, los levitas, y ya dije que hacían los meraritas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que no todos podemos hacer lo mismo, pero sí con el mismo amor. Y no todos podemos dar lo mismo, pero sí con el mismo amor. Entonces, aquí el Eterno pide ofrendas a los jefes de las tribus. Un jefe de tribu tenía más responsabilidad que un ciudadano simple de Israel. Eso es lógico. Ahora, la cuestión está que cuando hagamos las cosas, las mitzvot, los mandamientos, resplandezcamos. Así como dice la bendición. Vamos allá a número 6, por favor, para poder explicar en detalle. Dice así en número 6, verso 22, y esta es la bendición que se da, que doy después de cada servicio, y también la que los ancianos me ayudan, y los roín a dar para bendecir a los niños y a las niñas. Dice así, en número 6, verso 22, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Por eso vos siempre saludaba así. Si tú lo ves en el libro de Ruth, siempre, sobre todo por la fiesta de Shavuot me refiero, siempre saludaba así. Yahweh te bendiga, Yahweh te bendiga. 25. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ayer di la explicación de lo que es el Salmo 67. Y tenga de ti compasión. O sea, que tenga de compasión en todo y por todo, porque Él es bueno. Yahweh hace sobre ti su rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. No es que levantemos tanto el rostro, que lo debemos de levantar, sino que alce sobre ti su rostro, o sea que se refleje el rostro de Yahweh, quien es Yahshua, en nosotros. Eso tiene una responsabilidad muy grande, porque alguien que se dice mesiánico, que cree en Yahshua y dice que guarda los mandamientos, pero se comporta de una manera en la que Ilá y afuera de otra, pues no resplandece la luz ni menos el rostro de Yahshua en su rostro de Él. Bueno, ahora, la fuente de plata se llama Keharat Kesef. Kesef se ha traducido como dinero, pero es plata. Entonces, por eso es Ketoret, el incienso. Keharat Kesef es el altar de plata para poder ofrecer el incienso. Ahora, nosotros vemos el recordatorio de los hijos de Aarón que murieron también, porque ellos ofrecieron fuego extraño, y les sugiero ver esa parashá. Ya vimos que fueron muertos por Yahweh, pero no se quemaron ni siquiera sus túnicas, y menos ellos, porque el Eterno es bueno, Él tiene rajem. La forma en que se comunica el Eterno, así como antes se comunicaba el Eterno con Moshe, así el Eterno se comunica ahora con cada creyente. Aunque Moshe fue un gran profeta, eso nadie lo niega. Vino el Ruach HaKodesh y está en nosotros y nos ministra el Ruach HaKodesh directamente, siendo indignos. Pero solamente aquellos que han decidido
apartar su mirada del mundo. Aquellos que han decidido apartarse del pecado, entonces se escucha la voz de Yahweh. Por eso yo les invito a todos, amados aquí, Najayot, aquí y allá, hermanos y hermanas, aquí y allá, a consagrarse totalmente. Sobre eso ya he dado varios temas en el curso, por así decirlo, del Malhut, del reino de los cielos, Malhut Hashamayim. Yo expliqué sobre la voz de trueno y demás. Apenas hace poco les ministré un tema que le titulé 2 voces. Entonces, para que no dudes qué voz estás escuchando, siempre estar apartado de todo mal y consagrado para Yahweh. Hasta aquí entonces el comentario de la Parashá Naso. Estoy seguro que les va a servir.